Pero Mae, hay un asunto que nos estamos, creo que yo, obviando, y es el tema político. Porque un asunto muy particular es el asunto legal, judicial, que obviamente seguirá el camino, pero otro es el tema político. Y usted me dirá, me corregirá, porque usted tiene más trayectoria dentro de la Asamblea. Yo recuerdo cuando fue el juicio político al señor Jorge Glass, todo se alineó perfectamente y todo el criterio de bancadas era, a ver, yo recuerdo las palabras, decía, a ver, cuidado, esto no es judicial, el señor Glass no está siendo procesado judicialmente, después sí. Esto es político, es un juicio, se le ha quitado funciones, es responsable por omisión, que es más o menos otra de las cosas que se está buscando con Lazo, por el tema se me fue el nombre del ministro encargado de las empresas públicas, Luque. Entonces, no, a Glass no, es que incluso Cucalón dijo, el juicio político es un mandato ciudadano. Entonces, ¿por qué, Mae, hoy vemos que las mismas voces que antes le decían a Glass, vaya a juicio, hoy le dicen no a Lazo? Porque la coherencia no existe en la política. Es lo que menos existe. ¿Ya? Entonces no existe la coherencia y cada uno interpreta los hechos de acuerdo a sus circunstancias y a sus intereses. Eso es siempre en la política. Y, mis colaboradores cercanos, alguna vez que fui asambleísta, sí. Yo acuñé una frase que decía que en política hasta los burros vuelan. Ahí está. Suficiente. Sí, y se ejecutan cosas políticas, ¿no? Exactamente. Entonces, en política, bueno, aquí lo estamos discutiendo de lo que sería coherente. Sin embargo, en política, hasta los burros vuelan. Tenemos, mucha gente tiene la confianza de que tenemos una corte constitucional que no responde a intereses políticos. Perdón, quién sabe. Puede ser que esté menos politizada que en otras circunstancias, pero para mí, inclusive, la Corte Constitucional, para mí, me dejó siempre un dolor cuando tuvo que opinar sobre la ley de extinción de dominio. Okay. Porque yo esperaba que esa Corte Constitucional, que era no politizada, entendiera que los intereses del pueblo ecuatoriano eran recuperar lo robado, destruyó a la ley de extinción de dominio. Entonces, pero bueno, ahí está, eso es lo que se viene, pero recordemos siempre que en política hasta los burros vuelan. Sí, no, es cierto, y al final terminamos pagando los platos rotos porque lo que usted decía, Ma, es cierto. Seguimos discutiendo, seguimos peleando, es el trabajo de la Asamblea, tienen que darle una salida, pero el ciudadano acá sigue sufriendo, o sea, los crímenes, las vacunas, los secuestros, la medicina, aunque el gobierno dice que va a invertir muchísimo este año, ojalá que así sea, lo hemos dicho desde el primer día, porque el día que ganó el presidente Guillermo Lazo, tuvo la tranquilidad de poder empezar su trabajo. Yo quisiera que usted me diga, Mae, ¿cuál cree usted que fue el error del presidente? Porque es irónico, Lazo tuvo todo. Lazo tuvo incluso la tranquilidad de la contraparte que lo felicitó por su victoria. Yo recuerdo cuando las 2 veces que perdió Lazo, lo primero que hacía Lazo era salir a reclamar fraude. Fraude. Perdió Correa, porque perdió Correa, ¿no? Perdió Correa, aquí es Correa el principal. Y Correa lo que hizo fue, te felicito. O sea, Lazo tuvo todo para ser un gran presidente. ¿Qué pasó, Mae? Bueno, no sé si soy la persona adecuada para definir qué es lo que pasó. Y en ese caso, yo voy a hablar de lo que la gente, de lo que la ciudadanía dice. Okay. Como soy una mujer que está siempre junto al pueblo, entonces procuro escuchar. Más que oír, escuchar. Y lo que le ha sucedido al gobierno, que es lo que la gente demanda, es esta desconexión con el pueblo ecuatoriano. Se quedaron... Hay una frase interesante que utilizan mucho los centroamericanos, que dice, cuando uno quiere cambiar las cosas, tiene que pensar fuera de la caja. Hay que pensar fuera de la caja. O sea, tienes que salir de la comodidad de tu cajón para poder pensar diferente. Eso significa mirar qué es lo que está sucediendo afuera. Eso le pasó a este gobierno. Se quedó ensimismado, yo siempre digo, puede ser una actitud arrogante, puede ser por vanidad, pensando que estaban haciendo todas las cosas maravillosamente, claro, mientras la gente se sentía abandonada.
a fines del 2021, alguien, así como usted, muy generosamente, me invitó a un espacio y me preguntaron lo mismo, porque ya para esa época ya se sentía esta debilidad, porque las cifras, las mediciones ya estaban hablando de una ruta descendente de las cifras de popularidad. O sea, bajaban. Y ahí era esto, están desconectados del sentimiento de la gente. Y yo dije, los problemas de la inseguridad, la violencia que nos está costando la vida de nuestros jóvenes, porque los estamos perdiendo como víctimas y como victimarios. Ese es un problema súper delicado. Estamos perdiendo a los jóvenes como víctimas y como victimarios. Y hablé ya también de los millones de ecuatorianos que pasaban hambre. O sea, ya todas estas problemáticas estaban inmersas. Estamos hablando de fines del 2021 y estamos en el 2023 y seguimos y no ha habido problemas. Entonces, si no tienes esa capacidad de rectificar a tiempo, si no escuchas, si no sales de tu caja para pensar diferente, es lo que está pasando. Y sí, las denuncias de corrupción, de actos de corrupción en el manejo de las empresas públicas que son de los ecuatorianos y que nos están dando el mensaje de que si los de ayer robaron, los de hoy también roban. Así es. O sea, la gente la gente se indigna. La gente, además de las angustias que vive, saber que te roban cuando no tienes ni paracetamol en un hospital, o sea, eso ya, pues, ya no tiene nombre, dijo alguien, ni apellido tampoco, o sea, ya las cosas son demasiado graves. Y si además se habla, hay denuncias, y yo siempre insisto, el periodismo de investigación es útil, porque permite precisamente poner atención a temas que en la rutina pueden pasar desapercibidos para el ciudadano común, pero no son sentencias. No, para nada. No son sentencias. Entonces, en ese caso, lo que la gente espera de un gobernante serio es decir, que se investigue, señores. Así es. Era lo mínimo. Exacto. No un falso espíritu de cuerpo, sino apoyar las investigaciones de la Fiscalía, no convertir en enemigos a los periodistas que hacen las denuncias, no convertir en enemigo a la libertad de expresión, no convertir en enemigo a la Fiscalía, sino apoyar. Eso solamente esperaba la gente. O sea, decir, aquí estamos, que se investigue, que se llegue a las últimas consecuencias. Más dureza. Y que tenga que pagar y que caiga quien caiga. Claro, pero salió a defender al cuñado. Eso fue terrible. Esos errores sí se pagan caro, ¿no? Eso, o sea, el ciudadano no le gusta ese tipo de cosas. Hay una frase de Winston Churchill que a mí me encanta y que puede ser un mensaje muy importante en este momento. Winston Churchill dijo en algún momento, si abrimos una disputa entre pasado y presente, ¿qué es lo que nos está ocurriendo? Una disputa tenemos entre el pasado y el presente, quién robó más, quién robó menos. O sea, si abrimos esa disputa entre pasado y presente, encontraremos que hemos perdido el futuro. Será muy triste perder el futuro en